Buenas noches. Buenas noches. Ya nos dijimos todos feliz año, ya nos habíamos visto. ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar nuestro segundo semestre. Ya pasamos a segundo. Sí me alcanzaron a mandar casi todos las respuestas del examen, entonces casi todos ya pasan. No se crean, Hugo. Bueno, entonces no, ya todos pasaron al segundo, todos estamos en segundo. Y pues después de estas fiestas tan hermosas de la encarnación del Verbo, después de que vimos el tema de la encarnación del Verbo, vamos a entrar de lleno ya a la parte segunda del diplomado, que tiene que ver con la acción de Dios directamente sobre el alma. Vamos a entrar hoy a los temas de los dones del Espíritu Santo, después a prepararnos para ver la parte sacramental, y por último al final del año, al final del semestre, el reino de los cielos, purgatorio y reino de los cielos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar hoy. Bueno, primero déjenme decirles que me da mucho gusto, igual que a todos nosotros nos da mucho gusto ver ya por allí a los ministros nuevos caminando, corriendo por las calles con nuestro Señor. Qué gusto, dirigiendo horas santas, qué gusto, que Dios los bendiga y que Dios les dé más. Vamos a comenzar entonces. A ver, entonces vamos a comenzar hoy con el tema de los dones del Espíritu Santo. En primer lugar, los dones del Espíritu Santo, muy poca gente los comprende. Hay un motivo. Los dones del Espíritu Santo son un tema muy nuevo. No es un tema que tenga muchos años estudiándose. Si ustedes van a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, se encuentran este pasaje, que es donde se anuncian por primera vez en Isaías 11. Dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. ¿A quién se refieren allí? A Jesús, ¿sí? Sobre Jesús, sobre él, se posará el espíritu de Yahvé. Y viene dos puntos: el espíritu de sabiduría, de inteligencia, el espíritu de consejo y fortaleza, el espíritu de ciencia y de temor. Esta es palabra de Dios. Son los dones del Espíritu Santo. Ah, pero ¿qué no eran 7? Sí, son 7. ¿Y por qué ahí nada más vienen 6? Viene el don de sabiduría, que es el de sabiduría. Después el de inteligencia, que nosotros conocemos en los textos como el don de entendimiento, don de consejo, don de fortaleza, don de ciencia y don de temor. ¿Cuál falta? El de piedad. ¿Y por qué falta? Se les olvidó. Porque Isaías, después de todo, como que no, claro que no. Los biblistas y los teólogos dicen: el don de piedad está contenido en este pasaje, en el don de temor, ¿sí? Entonces ahí están los 7. Ahora, son 7, no son 3 ni son 10, son exactamente 7. Y ha habido varias personas que me dicen: bueno, es que de seguro son muchos, pero los podemos englobar en 7. Bueno, son 7, ¿sí? Y también podemos decir: bueno, es que Dios da muchísimos dones, sí, pero los que conoce la iglesia y la doctrina como los dones del Espíritu Santo son 7. Por ejemplo, la vida, una buena familia, la misma iglesia, pues claro que son dones de Dios, claro que son regalos de Dios, pero no entran en la clasificación que conocemos y que vamos a conocer a partir de ahora como dones del Espíritu Santo. Entonces, por eso vamos a comenzar a definir y a ver de qué se tratan los dones del Espíritu Santo. Son nada más 7, tienen definición teológica, van junto con la gracia santificante. ¿Se acuerdan? Cuando uno recibe la gracia santificante, recibe 3 virtudes teologales, 4 virtudes cardinales y 7 dones del Espíritu Santo. De esos dones del Espíritu Santo son 3 dones menores y 4 dones mayores. Bien. Vamos entonces a entrar al tema. Ahí están. Abajo están en azul las virtudes teologales,
fe, esperanza y caridad, y también las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y después, de derecha a izquierda, arriba en amarillo, están el don de temor, el don de fortaleza, el don de piedad, como una crucita, que son los dones menores, y después los dones mayores, haciendo pares, el don de ciencia y de consejo, y después el don de entendimiento y sabiduría. Y cada uno tiene ahí ramificaciones. Entonces vamos a ir viendo, a partir de hoy, cómo es que actúan los dones del Espíritu Santo dentro del alma con cada una de esas ramificaciones. Vámonos por partes. En primer lugar, vamos a definir los dones. El don de sabiduría, la gente piensa que es aquel don que te permite ser sabio en la escuela, en química y en matemáticas. Eso no es cierto. El don de sabiduría nada tiene que ver con la sabiduría de la física, la matemática, la química. Si eso fuera cierto, Einstein sería santo, ¿verdad? Entonces, no es cierto. El don de sabiduría no es eso. Esto viene en el libro, ya se los había mandado desde diciembre. El don de entendimiento, la gente piensa que es entender todo lo que ocurre en el mundo o entender lo que ocurre con algún problema en específico. Eso tampoco es cierto, porque si no, los analistas políticos o los comentaristas de radio y televisión serían santos, y a veces son lo que menos son, ¿verdad? El don de ciencia nada tiene que ver con aprobar un examen. El don de ciencia no tiene nada que ver con ser muy inteligente o tener... Yo una vez, para enojar, lo confieso, para hacer enojar a un padre, le dije: ay, padre, tengo el don de ciencia, porque yo soy físico matemático. Y me dijo: eso no es el don de ciencia. Y dije: ya sé que no es. Entonces, el don de ciencia nada tiene que ver con sacar 10 en un examen. El don de consejo nada tiene que ver con saber dar consejos. Nada. Entonces, es que voy a ir a dar un consejo a una persona, que Dios me dé el don de consejo. No es así. No es ese el don de consejo. Ya veremos. Sí, en algunos momentos, bajo ciertas circunstancias muy específicas, sí es dar un consejo, pero no es la parte importante del don de consejo. El don de piedad no tiene nada que ver con pasar mucho tiempo en el templo, ni ser muy piadosito, como decía el padre, de estar todo el día rezando o estar todo el día haciendo novenarios, lo cual no es malo, pero ese no es el don de piedad. Si no, pues el que barre el templo o la que está fuera de los tamales en el templo ya serían santos, ¿verdad? Porque pasan mucho tiempo en el templo. El don de fortaleza nada tiene que ver con levantar pesos o estar así bien ponchadote. Eso no es el don de fortaleza. Si no, pues este hombre que ganó la medalla también le darían su título de santidad, ¿verdad? Y el don de temor de Dios, la gente no sabe qué es. Entonces vamos a comenzar a entrar ya a fondo lo que es el don, los dones del Espíritu Santo. Y aquí está la definición general de lo que son los dones del Espíritu Santo. Viene en su libro, pero si la quieren apuntar. Para empezar, los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales. Entonces, si tú vas a ir a dar un consejo a alguien, pues ese no es un hábito sobrenatural. Lo hacemos a diario. No necesitamos estar en estado de gracia para dar un buen consejo, ¿sí? Ni tampoco necesitamos que tu mamá no puede subir el garrafón del agua y tú vas y lo subes porque estás muy fortachón. Pues no, eso es algo habitual, eso es algo ordinario. Los dones son hábitos sobrenaturales y que están infusos en el alma. Es decir, al alma Dios le da una serie de hábitos que son sobrenaturales, que el hombre no tiene de manera ordinaria. Son hábitos adquiridos por el don de Dios, ¿sí? Pero que además son operados directamente por el Espíritu Santo. Entonces, el día de hoy vamos a pensar, baja el Espíritu Santo aquí sobre Anita y le da el don de fortaleza. Se lo da, pero ella que diga: ya lo tengo, entonces voy a ir a ser muy fuerte. No, porque lo da y el Espíritu Santo viene y lo opera, no ella.
Los dones del Espíritu Santo los recibimos, pero no los operamos nosotros, los opera Dios en el alma. Lo vamos a ir analizando, ¿sí? Y entonces operan al margen de la voluntad del hombre. Cuando una persona, un bautizado, recibe en el bautismo junto con la gracia santificante todos los dones del Espíritu Santo, los tiene allí disponibles para cuando Dios quiera operarlo, no para cuando el hombre lo desee. Cuando el hombre desea operar algo, tiene fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia y fortaleza y templanza. Pero cuando Dios quiere operar sobre el alma, tiene los dones del Espíritu Santo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vamos entonces a entrar ahora al primer tema, el tema del don de temor de Dios. Entonces tenemos 7 dones, y esos 7 dones están enfocados a santificar el alma. Definitivamente, todo lo que te da Dios, todo lo que nos da Dios, físico, no físico, material, no material, espiritual, pasajero, no pasajero, todo está enfocado a la santidad. Pero particularmente los dones que da Dios en esta versión de dones del Espíritu Santo están dados para la santidad, ¿sí? Muy bien, ya conocemos esta diapositiva. Dado que el cielo es el límite y que el cielo es la unión sustancial con Dios, el hombre uniéndose sustancialmente con Dios, ¿sí? Entonces el hombre deberá sufrir ciertas, ¿cómo dice allí? Actos de purificación y de perfeccionamiento para que esa unión se pueda llevar a cabo. De esos actos de unión y perfeccionamiento, uno los llevará a cabo el hombre y otro los llevará a cabo Dios. Los que llevará a cabo el hombre, ¿con qué los opera? Fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Aquellos actos que lleva a cabo Dios dentro del hombre para la santidad son mediante 7 dones, que son los dones del Espíritu Santo. Entonces, con base en esto, si el hombre debe sufrir o vivir actos de perfeccionamiento y de purificación, vamos a analizar en dónde se llevan a cabo esos actos de purificación y perfeccionamiento. El hombre tiene cuerpo físico, tiene mente y tiene alma. Claro que la mente forma parte del cuerpo, pero la voy a separar ahorita. El hombre tiene un cuerpo físico que es carnita, huesos, ¿verdad? Dentro de él está la parte intelectual, que la voy a separar ahorita, pero es parte del cuerpo físico, y tiene un alma. Entonces, si el hombre se va a unir sustancialmente con Dios, como objetivo final que lo es el cielo, si el hombre se va a unir sustancialmente con Dios, necesita tener, para empezar, un alma totalmente perfecta, que no tenga ninguna abolladura, ni ninguna mancha, ni ningún faltante, ni algo escaso, sino debe ser perfecta y plena el alma, ¿sí? Entonces, estoy yendo de abajo para arriba. Entonces el alma, tal y como la tenemos ahorita, no es apta para unirse sustancialmente con Dios. Necesita ser perfeccionada y purificada en su sustancia, es decir, en su ente espiritual, en lo que de aquello de lo que está hecho. El alma debe ser pura en su sustancia y perfecta en su sustancia. También en sus potencias debe tener un entendimiento y una voluntad totalmente perfectas, totalmente puras, totalmente purificadas, ¿sí? Debe también, la gracia santificante que posee el alma debe perfeccionarse, al igual que las virtudes y los dones que ya posee el alma deben perfeccionarse. Entonces, como primer paso, si el hombre quiere unirse sustancialmente con Dios, debe perfeccionarse como punto número 1 el alma. El alma entonces debe tener su sustancia totalmente perfecta y pura, sus potencias, el entendimiento y la voluntad,
más todos los anexos, que es gracia santificante, virtudes teologales, virtudes cardinales y dones del Espíritu Santo. Porque donde haya una fe que está todavía débil, no es apta todavía para unirse, ¿estamos de acuerdo? Donde haya una prudencia que todavía no es divina, santamente perfecta, no puede unirse esa alma a Dios. Donde haya por allí un don del Espíritu Santo que todavía no ha sido desarrollado a la perfección, no puede unirse a Dios. Donde el alma en su sustancia espiritual tenga todavía manchas de pecado o secuelas de tentación, de pecado, no puede unirse a Dios. Entonces el alma debe ser pura y perfecta para poderse unir a Dios. Pero ¿cómo el alma puede unirse a Dios? ¿O cómo puede lograr más bien esa perfección y esa santidad? Pues a través de los actos del hombre. El alma necesita entonces el actuar del hombre en su cuerpo y en su inteligencia para que el alma esté pura. Y básicamente tiene que ver, para que la mente y el cuerpo lleven al alma al nivel de pureza a través de los actos de, como dice aquí, en la parte intelectual, en la parte emocional, a través de los sacramentos, a través de los actos de misericordia, a través de la oración, pues es a través de los actos humanos, del actuar del cuerpo y del actuar de la mente, ¿sí? Entonces, paso número 1, el alma debe estar plena. Paso número 2, la mente. Nuestra parte intelectual, que es la que gobierna nuestros actos, debe ser perfecta para Dios y debe ser plena para Dios. Entonces la mente deberá de ser perfeccionada, como dice aquí, en su parte intelectual y en su parte emocional. A todos nos queda claro que la mente gobierna nuestra parte intelectual. 2 más 2, 4, 3 por 6, 18, etcétera, ¿verdad? Esa es la parte intelectual, que debe ser purificada y orientada hacia Dios. Pero también está la parte emocional. Nuestras emociones, nuestros berrinches, nuestras alegrías vienen de la parte intelectual. Es la parte intelectual quien las gobierna. Entonces, la parte intelectual, en lo que se refiere a la parte emocional, debe ser también purificada. Que todas nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros actos, nuestros anhelos estén enfocados hacia Dios. Y por último, el cuerpo físico. Aun y cuando el cuerpo físico se va a quedar aquí, una vez que la persona muere la persona, aquí se queda el cuerpo físico dentro de lo que corresponde, sus pasiones, sus deseos, sus apetitos deben ser también controlados. Entonces, ese es el proceso. Dado que el cielo es el límite y que el alma va a unirse sustancialmente a Dios, entonces el hombre debe ser perfeccionado y debe ser purificado en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. Y eso se logra mediante el actuar de los dones del Espíritu Santo en lo que le corresponde a Dios y el actuar de las virtudes en lo que le corresponde al hombre. ¿Hasta allí vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Oye, César, ¿qué no sería más fácil unir la voluntad a Dios y de esa manera que Él obre en nosotros? Como que yo veo que sería un paso más rápido y más fácil, y de esa manera nosotros ya podemos, si unimos nuestra voluntad a la de Él, entonces ya podemos actuar. O sea, Él nos va a dar las gracias. Bueno, vamos a encontrar que hay diferentes caminos. Realmente, entonces, a ver, si el punto final es que el alma se una a Dios y el perfeccionamiento del alma ya a nivel supremo viene por los dones del Espíritu Santo, entonces ¿cuántos caminos hay para que el alma se una a Dios? Pues hay 7, a través del don de temor, a través del don de piedad, a través del don de fortaleza, etcétera, mediante los 7 dones, ¿sí? Obviamente ahí está metida la fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia y fortaleza y templanza. Entonces sí tiene que ver con eso, pero no es la única forma. No, es una de las no son todos los dones. No hay que tener todos los dones. No, vamos por partes, A ver, entonces, cada uno de los dones del Espíritu Santo
opera más o menos igual que como opera la fe, esperanza y caridad. ¿Se acuerdan que la fe, esperanza y caridad, ustedes en vacaciones tomaron sus libros, se pusieron a estudiar el catecismo? Sí, con ponche, pero bueno, está bien. Se pusieron a estudiar y vieron que la fe, esperanza y caridad, para acordarnos, comienzan con un estado básico, que es cuando el niño se bautiza, recibe la fe, la esperanza y la caridad, y después en sus primeros años de infancia y de juventud y como que ahí está medio dormida la fe, esperanza y caridad, porque no hay una vida sacramental constante. A eso le llamamos estado infuso nada más. Ahí están, ¿sí? Como nosotros hace 15 años, o como uno de tus hijos, o tu esposo o tu esposa que está en casa, ahí está. Y no está mal, pues es un proceso y ahí está. Pero una vez que el hombre acepta el camino de conversión que propone Dios, una vez que el hombre toma ese camino de conversión y entra en un proceso constante de sacramentos, de oración, de actos de misericordia, le podemos llamar que ya está viviendo una vida en estado ¿qué? Ascético. La vida en estado ascético tiene que ver con principalmente tres cosas, son más, pero principalmente tres: los sacramentos, las obras de misericordia y la oración, más todo lo que se desprende de ello. Cuando la persona está en sacramentos constantemente, la confesión, la comunión, obrando bien con el prójimo y llevando a cabo su oración bajo la modalidad que él elija, podemos definir básicamente que esta persona entonces ya está viviendo una vida ascética, y con esa vida ascética es suficiente para que Dios ponga los ojos en ti y mediante el acto de misericordia te lleve al cielo. No depende de ti el cielo, depende de Dios como acto divino que lo es, pero sí requiere de la voluntad del hombre a través de sacramentos, oración y obras de misericordia. Entonces, las personas, como todos nosotros que estamos aquí, que ya llevamos una vida con constancia, con caídas y tropiezos, pero con constancia, estamos en una vida ascética, y Dios tiene puestos los ojos en nosotros y confiamos en su misericordia para alcanzar el reino de los cielos. Sin embargo, cuando Dios define por sus propios criterios, no criterios humanos, cuando Dios define por sus propios criterios que esta alma ya está preparada para ser tocada por los dones del Espíritu Santo, cuando Dios encuentra desarrollo o gracia o constancia a nivel que Él lo define para esta alma en específico, comienza Dios mismo a tocar esa alma con los dones del Espíritu Santo que ya los posee. Estamos de acuerdo que si esta alma está en vida ascética, pues tiene gracia, dones y virtudes. Los dones ahí están, pero están infusos y en su operación básica. Pero cuando Dios define a esta alma, voy a ir y voy de uno de los dones a estimular, para entenderlo, o sea, no es así. Dios tiene su forma de operar. Cuando Dios dice, voy a ir sobre esta alma y escojo este don y esta fibra de este don y lo comienzo a estimular, entonces se produce en esa alma la contemplación infusa. ¿Se acuerdan de la contemplación infusa? ¿Qué dijimos que era? Una manera de entenderlo era como ver el reflejo. Era como ver el reflejo de la luz de Dios. No ves a Dios, pero ves ese reflejo y te das cuenta que allí estás. Te das cuenta de su presencia, lo percibes. Y a través de ese reflejo ve uno su estado de alma, que esa es la parte importante. No ve el alma a Dios, ve el resplandor de Dios, porque la vista de Dios es propia del cielo, y no estamos todavía hablando del cielo. Estamos hablando de una situación terrenal en donde el hombre tiene una visión del resplandor de Dios, y a través de ese resplandor ve su alma.
y su alma se ve filtrada por el resplandor de Dios, de tal manera que el alma puede ver todas las motitas de imperfecciones y también de virtudes que flotan en el agua, como si el alma fuera un vaso de agua. Pero además hay un segundo ingrediente importante en la contemplación infusa. ¿Cuál es? Que es una gracia actual, poderosísima, que viene junto y que conecta el sentir del alma con el sentir del cuerpo. Lo voy a explicar. Ahí va por partecitas. El alma, tu alma ahorita, que está confesadita y comulgada de la mañana, y que no has visto novelas ni nada. Bueno, puro reality show sano. Ahí está tu alma tranquilita ahorita. Tu alma ahorita, el día de hoy, está en éxtasis, porque es santa, tiene imperfecciones, pero eso está en éxtasis, está en alegría plena, está viviendo la bienaventuranza terrenal, no la bienaventuranza celestial, pero está viviendo la bienaventuranza celestial a un nivel de alegría y de dicha que no se compara con la alegría y dicha que vivimos aquí. Así está el alma. Pero nuestra parte sentimental, nuestras emociones corporales no lo perciben. Más aún, si agarramos a un pecadorcillo y vemos su alma en estado de pecado, está atormentada por el diablo, sufriendo, siendo acechada, objeto de burla del demonio, alejada de la gracia de Dios, alejada de la amistad de Dios, y está sufriendo casi al nivel, lo dicen los teólogos, de un infierno. Pero las emociones corporales no lo sienten. Entonces, la contemplación infusa, una vez que Dios dice, esta alma ya es constante, voy a tocar una de sus fibras de alguno de los dones del Espíritu Santo, permite que esta alma tenga la contemplación infusa de Dios, es decir, la visión del resplandor de Dios. A través de ello vea su alma, su estado de alma, y además en estado de gracia, porque todo esto ocurre en estado de gracia. Además permite que haya una gracia actual que conecta las emociones del alma con las emociones de su cuerpo. Ese es el estado de contemplación infusa. Y entonces Anita se vuelve loca por segunditos. Luego regresa y se pone a hacer la sopa de arroz, pero por segunditos o por minutitos se vuelve loca. O de amor o de tristeza, o de abrazo de Dios o de rechazo de Dios. Depende la fibra que Dios decida tocar, del don que Dios decida tocar. Y entonces vamos a ver durante las siguientes 4 clases o 3 clases cómo es el actuar de estos dones. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. A ver, entonces vas a hacer una pregunta, hermana. Ya, bueno. Siguiente tema. Dependiendo de los dones que Dios le quiera dar, ¿es para la misión que lo vaya a asignar o no va por ahí? Sí, Dios ya tiene, dicho de otra manera, Fidel, Dios ya tiene definido, y eso nos debe dar mucha tranquilidad, Dios ya tiene definido tu género de santidad. Es decir, Dios ya tiene definido el camino por el cual te va a hacer santo. Es probable que no lleguemos a vida mística, o a lo mejor sí. Es probable que si no llegamos a la vida mística, si nos mantenemos en vida ascética, como es la mayoría de las ocasiones, seamos santos a través de la fe, o de la esperanza, o de la caridad, o de la prudencia, etc. Pero si es a través de la vida mística, Dios también ya tiene definido si es a través del don de piedad o del don de entendimiento. Dios ya lo tiene definido, ¿sí? Y tiene que ver con la misión que te da. Digo, y es cuando ataca el demonio, ¿no? En esa parte. No siempre ataca, vamos por partes. Pregunta, sí. Pero entonces en esa etapa solamente Oye, pero en esa etapa solamente está, como dices, solamente ciertas almas. Sí. Y en este caso son los que son los santos propiamente nada más. No. Bueno, no santos, hablando de santos ya Terrenales. terrenales.
Si definimos santo como el que ya se va a ir muriendo al cielo, todavía ni lo creman y ya está en el cielo, por así decirlo. Sí, pero también confiamos en que muchos, y esto ya es de catequesis, no es de teología, tú lo sabes mejor que yo, confiamos en los que creemos a través de la fe, esperanza y caridad, vamos a llegar a la santidad, a lo mejor sin tanto tormento o sin tanta dicha. Pero sí, cuando hablamos ya de estado místico, cuando hablamos ya de una vida mística y de un estado místico, ya no hay vuelta para atrás, porque estamos hablando de que Dios se hace cargo. Y Dios, una vez que se hace cargo y echa a calentar las tortillas, es porque viene una gran comida, un gran banquete, no se echa para atrás, ¿sí? Una vez que arranca, ya ese va a ser santo, santito, ¿sí? Santa Roselia de Niño Jesús. Oye, en una ocasión decía, creo que ya lo he comentado, una religiosa que me daba clases y dijo: yo estoy en contra que en el cielo existan niveles de santidad. Lo vamos a ver muy claramente, claro que hay niveles, nivelitos, nivelotes, sí, claro que sí. Sí los hay. Pero esta vida, Y es dogma de fe. Y es dogma de fe. Pero esta vida mística, por ejemplo, como dices, están en las manos del Señor, ya eligió a quienes Sí. están capacitados. Capacitados por Él. Ajá, capacitados por Él. Pero eso no sería para nosotros como una desventaja para... No. Bueno, Los teólogos incluso dicen, a ver, fíjense en esta pregunta, esta es una pregunta capciosa que a mí me costó mucho trabajo entender, me llevó más de un año. Bueno, ustedes no. Bueno, a ver. Tenemos fe, esperanza y caridad. Son las tres virtudes teologales. De estas hay un orden: fe, esperanza y caridad. En términos de proceso de santificación, ¿cuál es la primera? Fe. Se requiere fe para creer, para esperar y para amar. Entonces nos queda claro que la primera es la fe. Pero ¿cuál es la más perfecta? La caridad. La más perfecta es la caridad. Okay. Ahí hay un orden, ¿sí? En la prudencia, justicia, fortaleza y templanza también hay un orden. ¿Cuál es la más perfecta? La prudencia, ¿sí? Ya lo leen en el libro de los mandé. La prudencia es la más perfecta y explica por qué. En los dones, desde el don de temor hasta el don de sabiduría, ¿cuál es el primero? Perdón, ¿cuál es el más perfecto? Sabiduría, ya veremos por qué, ¿sí? Ahora, hablando de dones, virtudes teologales y virtudes cardinales, ¿cuál de estos tres grupos es el más perfecto? Las teologales. Y yo pensaba que los dones, las teologales. Es mucho más importante que tengas una fe sólida y que trabajes en tu fe y en tu esperanza y en tu caridad, a que estés esperando a que Dios te dé el don que quieres. ¿Sí? Porque una vez que Dios te da, claro, una vez que Dios te da algún don en especial ya manifiesto, quiere decir que hay un cultivo. Pero ese cultivo viene de la fe, esperanza y caridad, que es el que abre la puerta para todo esto. Bueno, vamos entonces a continuar. Otra cosa, el estado de vida ascético es un estado de vida activo, en donde el hombre y el alma de manera activa está teniendo fe, esperanza y caridad. Por la voluntad del hombre, él decide tener fe, él decide tener esperanza y él decide tener caridad, y entonces el alma se perfecciona mediante el actuar de fe, esperanza y caridad que dependen de la voluntad del hombre. Por eso se llama estado de perfeccionamiento activo. Pero cuando actúan los dones del Espíritu Santo, el hombre se queda quieto, el hombre no opera, se queda quietecito, se queda pasivo al actuar de Dios. Por eso se llama acto de perfeccionamiento pasivo. Bien. Vamos entonces a entrar en materia. Don de temor de Dios. Aquí está la definición. Viene en su libro. Y esta es una definición. Les decía en un principio que los dones del Espíritu Santo tienen muy poquito tiempo que se estudian. Si ustedes revisan la Biblia, obviamente se enunciaron en Isaías 11, ya lo mencionamos. Se enuncian un poquito
salteado, sin ningún orden específico en el Nuevo Testamento hasta allí. Si ustedes revisan el catecismo de la Iglesia Católica, se dedica, por ejemplo, páginas completas a las virtudes cardinales, a las virtudes teologales. Si sumamos los numerales, deben ser más de 100 numerales entre prudencia, justicia, fortaleza, templanza, fe, esperanza y caridad, más de 100 numerales, pero dones del Espíritu Santo nomás se dedican 2 numerales, nada más. Y uno de ellos es el pasaje de Isaías, donde lo enuncian tal cual. Y el otro dice nada más: el hombre para santificarse necesita del actuar de los dones. Y se acabó. Pero hay mucha encíclica, mucha doctrina, y libros religiosos al respecto. Entonces, por eso es que es relativamente nuevo esto, no tiene más de 100 años, y 100 años en la iglesia es poquito, ¿verdad? Entonces, ¿dónde el temor de Dios? Ahí está la definición. A ver, voy a sentar aquí. Dice: hábito sobrenatural. O sea, el don de temor de Dios, aunque es algo natural que lo recibamos en el bautismo, no lo teníamos. Por eso es que es un hábito sobrenatural y es dado por Dios, pero además es dado junto con la gracia santificante. ¿Qué quiere decir? Que una vez que el hombre entra en pecado y pierde el estado de gracia, pierde los dones, particularmente el don de temor. Se pierden los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo solamente operan y están existentes en el alma junto con la gracia santificante, es decir, en estado de gracia. Y obviamente nada más en los bautizados, por eso somos el pueblo elegido. Bautizados en estado de gracia, dones del Espíritu Santo, en específico el don de temor de Dios. Dice entonces otra vez: hábito sobrenatural dado por Dios junto con la gracia santificante, por el cual el justo. ¿Qué significa eso? El justo. Sí, el justo es el que ya fue justificado por nuestro Señor Jesucristo, es decir, el bautizado, pero que además ya caminó. Ese es el justo. Entonces, el justo, el que ya lleva un caminito, bajo el instinto del Espíritu Santo, adquiere docilidad especial para, y hasta allí, hasta ese para, todos los dones del Espíritu Santo se definen igual. Es decir, el don de fortaleza sería hábito sobrenatural dado por Dios junto con la gracia santificante, por el cual el justo, bajo el instinto del Espíritu Santo, adquiere docilidad especial para, y ese para es diferente en los 7 dones, pero la definición es muy similar. Entonces, el don de temor de Dios, ¿para qué es? Para apartarse del pecado y someterse totalmente a la voluntad divina. La primera vez que yo leí esto, hace como 2 años y medio, de que el don del Espíritu Santo es un hábito dado por Dios, sembrado en el alma, para que el hombre, sin su voluntad, sino por la voluntad de Dios, se vea apartado del pecado. ¿Qué significa eso? Que en ese momento Dios dice: a esta alma yo la aparto para mí, el pecado ya no podrá sobre de ella, la aparto para mí, me la regalo. Por acto de Dios, esta alma justa, que se ha mantenido en gracia y que ha trabajado por virtud de Dios, por acto de Jesucristo y por voluntad propia de Dios, decide apartarla del pecado para Él, se la regala, y el pecado ya no obrará en ella. ¡Qué maravilla! Y es el más bajito de los dones. ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo! Por eso es el justo, el que tiene estado de gracia, lo mantuvo. Y si Dios dice: a esta alma ya es el momento de que yo la toque con algún don, y escoge ese don, la aparta para Él, como un regalo, vamos a verlo así, como un regalo de Jesucristo para el Padre.
a esta alma? Ahí está el micrófono, a ver, porque hay preguntas. Así nada más. Al principio Anita comenzó diciendo que un camino para la santidad era sobre la voluntad, y ahí está. Ahí está, ¿sí? Bien. ¿Más preguntas? Continuamos. El don del Espíritu Santo, esta es la generalidad de cómo opera. Más bien, esta es la generalidad del objetivo que persigue. Reservar esa alma para Él. ¿Sí? Pero hay varias formas mediante las cuales puede llevar a cabo ese objetivo. Recopilando así de varios libros y del catecismo, encontré 18 maneras. Hay más, y son las que vamos a enunciar ahorita. Entonces ahorita vamos a ver 18 maneras diferentes, hay más, es una lista nada más como ejemplo, mediante las cuales actúa el don del Espíritu Santo en el alma y comienza a lograr este objetivo. Vamos a verlo, parte por parte. Entonces, hasta aquí alguna pregunta. ¿Qué regalo tan grande? ¿Qué regalo tan grande es decir, mi querido Juan, ahora eres mío? Eres mío. Ya no le perteneces a la vida, ya no le perteneces al mundo, aquel ya no actuará sobre ti, y tú eres mío. Te reservo para mí, obraré en ti, porque eres elegido. Es muy frecuente que... Sí, ahorita pasamos. Es muy frecuente que leamos nosotros sobre alguna persona que le dice: es que tú no tienes temor de Dios, es que tú no temes a Dios. Creo que está mal evocado esto, ¿no? O está mal escrito. No, está bien, porque ahorita vamos a ver que una de las modalidades del temor de Dios es esa. ¿Sí? Pero poniendo a Dios como algo malo, o sea, como bueno, un Dios que no perdona. Ustedes van a ver en el libro, veanlo, en las primeras páginas vienen los diferentes tipos de temor a Dios. Tienen un nombre, está el temor filial, el temor filial perfecto, el temor filial imperfecto. O sea, en pocas palabras, el que le teme a Dios porque dice, ay, porque es un Dios castigador. Ese es esa es una forma de temor que no es sana. Está la segunda forma de temor, es decir, ay, pues es que sí lo amo, sí lo quiero, y si no me porto bien, así me puede ir. Entonces está el amor, está la relación con Dios, pero también por miedo al castigo se le teme. De lo que habla el don de temor de Dios es temor de ofenderle. Sí, José. Eso de lo que hablaste ahorita de es escogido porque es un justo, es un hombre justo. Sí. Sácame a mí de mi confusión. En la Biblia solamente hay 6 hombres justos. Sí. Enúncialos. Bueno, aunque sean 5. Abraham, Jacob, San José. Sí. Ayúdenme, por favor. San José. Son 6. Sí. Pero de esos, o sea, son 6. Sí. Y yo digo, en ese grupo que mencionas, solamente son ese tipo de personas que nombra la Sagrada Escritura, o digamos, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Bueno, el justo es el que fue justificado por Dios, por Jesucristo, por el acto vicario de Jesucristo, nosotros. Pero que además aceptamos su acto vicario y lo hacemos propio, y hacemos propia la gracia, y trabajamos sobre la gracia y nos hacemos dignos del reino de los cielos. Entonces, aquel sobre el cual posa su mirada a Dios y dice, este ya es digno del reino de los cielos, es un justo. Entonces, si sumamos a todas las cortes de los santos actuales que están ahorita ya en el cielo, son justos. Y fueron justos mediante un proceso terrenal. A eso se refiere. ¿Sí? Bien. Sí. Más o menos parecido. Tú una vez nos dijiste que Dios permitía que el demonio nos tentara, que venía una época muy difícil en una temporada. Es parte del proceso que existe. Esa es la parte mística. Sí, y vamos a verlo. Entonces, para entrar ya a esos temas. Ahí van.
18 maneras mediante las cuales opera el don de temor, desde sus niveles más básicos hasta sus niveles más altos. Vienen en... estos no vienen en el libro. No, estos no vienen en el libro. No se los he dicho, pero viene en el libro 8, que es el que estoy escribiendo, que todavía no se termina. Pero aquí viene un extracto. 18 maneras de qué. 18. Son 18 formas mediante las cuales opera, 18 modalidades de operación del don de temor. Pero no es que sean 18, son más. Aquí estamos poniendo esas como ejemplos. Son formas mediante las cuales opera el don de temor. Por ejemplo, tú vas a echar tú compras mantequilla. Dime 3 formas diferentes de utilizar la mantequilla. Bueno, así. Hay 18 maneras, al menos, hay más, mediante las cuales Dios opera el don de temor en el alma. Primero, generalidades del don de temor. Adelante. ¿Cuál es la parte del don, la parte central del don de temor? Viene en el libro. El alma en gracia, bajo los efectos del Espíritu Santo y cumpliendo 3 características: con la mirada puesta en el cielo, con la esperanza firme en la promesa y teniendo la regla de la ciencia infusa de Dios en el alma, opera por instinto del Espíritu Santo, alejándose del pecado, para 3 cosas: conservar la gracia santificante, dar gloria a Dios y mantenerse al margen de las acciones del maligno. Entonces, esa es la forma básica y general que cubre todas las 18 posibilidades mediante las cuales opera el don de temor de Dios. El hombre en estado de gracia, teniendo muy claro el cielo, teniendo muy clara la ley de Dios, opera entonces Dios en el alma para dar gloria a Dios, para conservar la gracia santificante y para mantenerse al margen de las acciones del maligno. Esto viene en el libro, ¿sí? Entonces Dios toma desde el cielo al alma y le dice: yo te libraré del pecado. Y el hombre dice: líbrame, Señor. Más un dibujito que viene en el libro. ¿Cómo debemos pedir el don de temor? ¿Qué tan válido es pedir un don? Miren, los dones del Espíritu Santo ya los tenemos. Mientras que somos bautizados y nos mantenemos en estado de gracia, los dones, los 7, los tenemos, aunque sea allí en estado infuso, básico, basal, aunque están operando a nivel muy básico, pero ahí están. Entonces, cuando uno pide un don, debemos pedir primero fe, esperanza y caridad. Los dones del Espíritu Santo son como una consecuencia en que estos actúen, por todo lo que hemos explicado. Pero sí es válido pedir, bajo ciertas circunstancias, los dones del Espíritu Santo. Particularmente, ¿cómo pedir el don de temor? Pues hablar directamente con Dios como un amigo, visualizar el horror al pecado. El horror al pecado es una forma de operación del don de temor de Dios, ¿sí? Tú vas y cometes el pecado favorito que te encanta. Hasta tienes playeras que dicen el nombre del pecado, ¿no? Te encanta ese pecado, yo lo tengo, todos lo tenemos. Y de alguna manera te mantienes en la lucha. Pero por algún motivo caes. Cuando caigas, ve a tu casa. Enciérrate. Ahí, bueno, lamentablemente ya no tienes los dones, ya los perdiste. Pero sí puedes hacerte consciente del horror de ese pecado y de lo que ocasionó en ti. Perdiste la gracia santificante, perdiste la fe, esperanza y caridad activas, perdiste prudencia, justicia, fortaleza, templanza, perdiste los dones del Espíritu Santo. Tu alma está sufriendo las acechanzas del demonio, es burla del demonio, es objeto de ultrajes. Y sí podemos tomar dimensión entonces del horror del pecado, y eso nos ayuda a pedir el don, ¿sí? Solicitarlo para los pecados más recurrentes, porque si el don de temor de Dios es apartarnos o tener docilidad para apartarse del pecado, entonces vamos pidiendo que Dios nos permita apartarnos de ese pecado en particular. Hay pecados contra el don de temor de Dios: la soberbia, es decir, no, ya no lo necesito, ya sabes, ¿verdad? La presunción, la inconstancia en la enmienda,
Así somos, y yo me pongo en primera fila, ahí estamos cada 8 días, yo, con el Padre y el mismo pecado. Bueno, esa inconstancia, pues estamos atentando contra el don, ¿verdad? Y todos los dones del Espíritu Santo van contra el don de temor de Dios. Todos los pecados contra el Espíritu Santo. Van a revisar ustedes en el libro que el don de temor de Dios se manifestó en María, obviamente, se manifestó en todos los santos y también se manifestó en Jesucristo. Y oímos con muchas cochinadas, ¿no? De que Jesucristo tuvo una esposa y que el código Da Vinci, y que al fin y al cabo era hombre, entonces tenía caía a pecar. En Jesucristo, los dones del Espíritu Santo, ya lo leímos en Isaías 11, se manifiestan de manera superlativa. Por lo tanto, Él está libre de todo acto de pecado. Esa es la explicación filosófica y teológica de por qué Jesucristo, la persona de Jesucristo, no tuvo contacto con pecado. Ni María, ni los santos, una vez que alcanzan este nivel de santidad, ¿verdad? Entonces, la explicación de por qué Jesucristo no tuvo contacto con pecado, en Él se manifiesta de manera superlativa todos los dones, particularmente el don de temor, que lo aparta del pecado. Si Anita la va a reservar para Él, con mayor razón a su hijo muy amado, ¿verdad? Sí. Bien. Lo leen en el libro y viene explicadito. Muy bien, entonces, ¿cómo opera el don? Opera primero en su nivel básico, después en la vida ascética y en la vida mística al final. Entonces, las 18 formas de operar el don están repartidas entre estas tres. Comenzamos primero con el estado infuso. En el estado infuso, el niño se bautiza, o el pecador va y se convierte, y regresa a él el don de temor de Dios, ahí sembradito, en su estado básico, ¿sí? En su estado básico para operar, como una semilla. Esa es su modalidad básica de existir dentro del alma, a manera pasiva, como una semilla directa y lista para actuar. Una vez, todavía apenas en los niveles básicos, una vez que el hombre o el niñito comienza a tener conciencia de Dios y a tener los primeros esbozos de constancia, de cierta constancia en la vida de sacramentos, entonces el don de temor de Dios se manifiesta en el nivel 2 y en el nivel 3 que aquí le pusimos. El nivel 2 es para ayudar a mantener el estado de gracia. El alma por sí sola, teniendo el estado de gracia, no puede contra el pecado. Necesita el actuar del don de temor de Dios para mantener, por lo menos en sus niveles más básicos, y de ahí en adelante, el estado de gracia. Entonces, siempre que se mantiene el estado de gracia por un día, por 2 días, por 5 años, por 10 años, sin perder el estado de gracia, es por la operación del don de temor de Dios que nos aleja del pecado, ¿verdad? Bueno. Tercer modalidad, también en este estado apenas incipiente, es para cumplir la voluntad de Dios. Aquella persona que apenas comienza en su conversión, así el primer semana de que ya dice, ay vieja, ya voy a cambiar, y va a misa y se compra un librito que no sabe ni qué es, pero él lo tiene guardado, y un rosario, y comienza con una fe muy incipiente, pero con amor y deseo. Entonces comienza el alma a desear cumplir la voluntad de Dios, y esa es la tercera modalidad mediante la cual opera el don de temor de Dios, porque cumplir la voluntad de Dios es, entre muchas cosas, no estar en pecado, ¿sí? Entonces este es el nivel básico. Ahí estoy mencionando 3, hay más, pero ahí estoy mencionando 3. Una vez que el hombre ya acepta el camino de conversión y entra en su vida ascética, hay otras formas mediante las cuales opera el don de temor, y aquí estamos hablando de estos 3 niveles. Primero, el estado de desarrollo.
ya la persona entra en una vida constante de sacramentos, en una vida constante, a su nivel y a su ritmo, pero constante, de estado de gracia, de sacramentos, de oración, de obras de misericordia. Entonces, lo primero que pasa es que se tiene un temor de Dios, pero sacramental, como le llaman los teólogos, un temor sacramental consciente de decir, yo no quiero perder mi estado de gracia. Y si antes tomaba yo este camino por esta calle y eso me llevaba a pecar, conscientemente, con temor sacramental, tomo otro camino para no pecar. Ya es superior a los otros, ¿sí? Y eso se da con la fuerza del don de temor, porque el pecado por sí mismo es más fuerte que la voluntad del hombre físico, sin estado de gracia. En estado de gracia se requiere el don de temor para mantenerlo. Entonces ese es el primero, temor sacramental consciente. El 4. El número 5 es agilidad sobrenatural para comenzar a apartarse de las ocasiones de pecado. Cuando el hombre ya va en un caminito más adelantadito, antes él mismo fabricaba sus ocasiones de pecado. Le daban la raya, sus 600 pesos y luego 100 para Lupe, que no es mi esposa, pero es Lupe. Bueno. Y él mismo fabricaba sus ocasiones de pecado. Aquí en este punto número 5, adquiere una agilidad sobrenatural impulsada por el Espíritu Santo para ya renunciar a aquello. Y muchos casos aquí los tenemos de decir, yo un día dije, no más este pecado, ya puede ser otros, pero ya no voy a cometer este pecado por la fuerza que Dios te da a través del don. ¿Sí? ¿Voy muy a prisa? ¿Quién dijo que sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Viene después la prueba de vida. Hasta allí todo va tranquilito, todo no lo han despedido del trabajo, no hay enfermedades, todo normalito. Viene entonces después la prueba de vida. Cuando se presenta que la vida misma prueba con enfermedad, con ¿qué más? Con escasez, con la misma salud y con bonanza, la prueba viene por parte de la vida. Entonces el Espíritu Santo, mediante esta modalidad del don de temor de Dios, mantiene el estado de gracia, la esperanza, hace frente al maligno en la prueba de vida. Entonces siempre mientras está operando la prueba de vida y de una vez abajo la prueba del mundo, el Espíritu Santo, mediante el don de temor, está manteniendo el estado de gracia mientras el hombre así lo desea. Son entonces las otras dos modalidades, la 6 y la 7. Y esto es la vida ascética, que es la vida que vivimos la mayoría de las personas. En la vida ascética, en nuestro caminar por la vida, en nuestro caminar por el mundo, las tentaciones, las tribulaciones, las mismas problemáticas de la vida, Dios nos ayuda a mantener el estado de gracia y a desear cumplir la voluntad de Dios mediante estas formas de operar del don de temor. Bien. Una vez que Dios decide bajo sus propios criterios que esta alma va a pasar ya a tener un estado de vida místico, entonces vienen las otras modalidades del don de temor. Se presenta la contemplación infusa, y esa contemplación infusa puede producir en el alma y en el hombre los siguientes efectos, que son del 8 al 18. La contemplación infusa a la cual es sometida el hombre, una vez que va a entrar al estado místico, puede producir mediante el don de temor los siguientes efectos. Vamos a ver con calmica. Viene primero la prueba de Satanás. En esta vida lineal, a lo mejor se la salta Dios, o a lo mejor ahí se estaciona un tiempo. Dios lo defiende. Primero viene una agilidad. Ya estamos en la vida mística, ya estamos en la prueba de Satanás. ¿Qué características hay aquí? Este estado de gracia sostenido
Hay vida de sacramentos, vida de oración, vida de obras de misericordia, constante. El hombre no abandona ese estado, y entonces, si este es el camino que Dios definió, se presenta la prueba de Satanás. Hay estado de gracia, y hay entonces una gracia actual que conecta el sentimiento del alma con el sentimiento humano, y se presenta entonces el acecho del demonio. Y entonces, bajo esta modalidad, el alma experimenta una agilidad sobrenatural para apartarse de los ataques del diablo. El hombre así pasivo, a veces hasta sin moverse, sin parpadear, sin nada, pero en ese ataque el alma recibe la docilidad y agilidad sobrenatural para apartarse del demonio, ¿sí? De manera involuntaria, por acto divino, y muy superior ese acto al acto del demonio. Entonces el alma, si es atacada por el diablo, Dios da el don especial para resistir o para alejarse de ese ataque. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos? Sí, Dios permite el ataque, pero te da esta modalidad del don de temor para hacerle frente. ¿Sí? Como dijiste, esta alma y es mía. Exacto. Porque allí, ¿cuál es la intención del diablo? El pecado, la duda, la desesperanza, el renegar, que es un acto contra la caridad. Y entonces el alma se ve fortalecida o se ve operada por el Espíritu Santo para ser de una manera muy ágil y muy rápida apartada del demonio. ¿Sí? Este es el 8. El 9, todavía dentro de la prueba de Satanás. El 9, alineamiento sobrenatural a la voluntad de Dios. El diablo va a presentar tentaciones intensas en ese momento. Es un momento místico en donde el hombre está pasivamente receptivo. Dios está operando y el demonio viene y actúa. El demonio viene y actúa y presenta tentaciones al alma, presenta tentaciones al cuerpo, presenta tentaciones a la mente, muy fuertes, muy intensas, superiores a cualquier tentación física o normalita. Y entonces Dios opera en el alma, que ya escogió para él, para alinearse a la voluntad de Dios y no pecar, no caer, resistir. Esa es otra forma. Y son solamente 2 ejemplos que pongo aquí en cuanto a la prueba de Satanás, ¿sí? Entonces, cuando viene la prueba de Satanás, el don de temor ayuda para que el alma se mantenga, para alejarse y para hacer frente, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Oye, César, no es una pregunta. En la prueba de Satanás, en estado místico, el alma se une a Cristo por él y en él. Y eso ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, el alma está unida a Cristo sacramentalmente y está activa la vida de sacramentos. Por eso tiene esa fuerza de poder Sí, claro. vencer el pecado. Todo esto ocurre en estado de gracia. Sí. Y el estado de gracia elevado. Pero fíjate que ahí lo maravilloso es que Dios aún respeta la voluntad y la libertad. Sí. En esa etapa, Dios toma, como bien explicó la persona de adelante, pero la libertad y la voluntad la sigue respetando de cada individuo. El alma se mantiene con libertad y se mantiene con entendimiento propios, independientes, pero una vez que el alma recibe la contemplación infusa del resplandor de la luz de Dios, no le interesa el resto del mundo. Pero la sigue conservando. Sí, claro. Y por deseo propio continúa allí y la sigue, claro. Esta es la prueba de Satanás. Son 2 ejemplos. Viene después la prueba de Dios. No, hay otro ahí. Agilidad sobrenatural. Fíjense, esta es la forma más hermosa que tiene el don del Espíritu Santo, del don de temor, que es agilidad sobrenatural para apartarse de todas las ocasiones de pecado, que fue con el que comencé a poner el ejemplo de decir, Dios aparta esta alma para él, y entonces le da la agilidad sobrenatural para que ante cualquier ocasión de pecado, ya no del alma, sino de este mundo físico,
esté ella en éxtasis o no, esté en estado místico de éxtasis, en donde se ve privada o no, adquiere la lucididad y la agilidad instantánea, sobrenatural, para apartarse de las ocasiones de pecado. Y entonces la mente piensa en otra cosa, las manos sueltan aquello y toma otra cosa, los pies caminan de manera involuntaria hacia otro lugar para apartarse de la ocasión de pecado. Déjenme decirles que todos los santos son santos porque Dios, porque hicieron toda su tarea de fe, esperanza y caridad, y porque Dios obró en ellos en algún momento alguno de los dones, alguna de las modalidades. Y entonces pudiéramos hacer una gráfica o una tabla de cuáles dones han dado más santos y cuáles modalidades. Esta, la número 10 del don de temor de Dios, es la que más santos ha dado. La agilidad para apartarse de la ocasión de pecado. Es decir, lo más seguro, si Dios te va a dar algún don, lo más seguro, por estadísticas, es que te dé en la modalidad 10, apartarte de la ocasión de pecado. César, pero ahí se siguen teniendo tentaciones y todo para quererte Claro, acabar, ¿verdad? claro que hay tentaciones. El santo cura de Ars las tenía, no todos los santos. Ya veremos, por ejemplo, el don de piedad, ya lo veremos la semana que entra. El don de piedad nada tiene que ver con el pecado, eso es puro amor, puro amor, puro amor. Mientras más pura sea el alma, más va a ser acechada por Satanás. No forzosamente, porque hay almas muy puras donde Dios ha decidido un camino nada más de amor o nada más de sabiduría, sin tener nada que ver con el diablo. Dios ya tiene definido el camino, y no es garantía de que si es muy pura vaya a ser acechada por el demonio, ¿no? Hay muchos casos, ¿verdad? Los diferentes santos. La semana que entra cada quien trae una historia de un santo. Entonces, por voluntad de Dios, de manera sobrenatural y para siempre, porque Dios no da marcha atrás, se queda al margen del pecado. Y ayer comentaba yo esto con mi esposa, estábamos viendo de Medjugorje. Medjugorje está en el proceso de autorizarse o no autorizarse, porque hay cosas del mismo proceso que tienen que revisarse. Por lo general, y esto, hasta no sé si decirlo, pero ahí va, y esto es mío, esto no es de parte. Cuando alguien tiene una visión mariana pertenece al don de sabiduría, que es el don más elevado que este del que estamos hablando. Una visión mariana, una visión de Jesucristo, una visión de los ángeles o de los santos, obedece y es objeto del don de sabiduría, que es un don es el superior de todos los dones. Implica que ya todos estos dones fueron trabajados y perfeccionados por Dios dentro de esa alma. Entonces esa alma se mantiene alejada del pecado para siempre, se mantiene con una vida muy recta y se mantiene con un deseo insaciable de Dios. Y entonces cuando algunos videntes tienen una vida irregular, hay cosas que hay que revisarse, que creo yo que es por donde está el proceso de Medjugorje. Vida mística, prueba de Satanás. Vamos ahora a la prueba de Dios. La prueba de Dios, una forma mediante la cual el don de temor de Dios opera y que tiene que ver con la prueba de Dios, es cuando a través de esa contemplación infusa del resplandor de Dios, Dios siembra en esa alma un horror sobrenatural hacia el pecado cometido. Uno aquí humanamente va a cometer el pecado y hasta lo disfrutas, lo recreas, lo repasas otra vez y vas y se lo platicas a tus cuates y planeas la siguiente. Pero cuando Dios da a esta alma particular el don de temor de Dios y le otorga en el don de temor de Dios la visión de la maldad que involucra ese pecado que cometió, le da un horror sobrenatural al pecado. Y obviamente es una modalidad mediante la cual el hombre no quiere ya
tener que ver nada con el pecado y se aparta de las ocasiones de pecado. No porque Dios lo aparte, sino porque Él ya vio el horror del pecado y lo que puede ocasionar y lo que ocasiona en su alma, lo que ocasiona en el mundo, lo que ocasiona en el tejido social, todo ese pecado cometido. Ve la sustancia del pecado, ve el acto puro de pecar, tiene horror de él y por lo tanto se alinea a la voluntad de Dios y desea no volver a pecar. Pero esa es una modalidad también muy bonita mediante la cual opera el don de temor de Dios, cuando Dios otorga a esa alma en particular tener la visión de lo horrible que es el pecado. Hay una cosa, César, en la vida mística, ya viviendo en ese estado, el temor de Dios, y por lo cual ya no quieres vivir en pecado, es porque pierdes el amor de Dios. Eso es temor de Dios. Temor a perder el amor. Sí. Temor a perder el amor de Dios. Sí, es cierto. Bien. Entonces, esta forma de operar del don de temor es el horror al pecado cometido. ¿Sí? De tal manera que el hombre y el alma que tiene esta modalidad, dice: no merezco el cielo, merezco el infierno, merezco el castigo, no soy digno por todo lo que cometí, lo que eso ocasionó. Ese es un don, esa es una modalidad tormentosa, igual que las anteriores, porque es una modalidad de dolor. ¿Llegan a visualizar el horror del pecado? Sí. Llegan a visualizar el acto puro de pecar en su sustancia. Siguiente, el 12. Conciencia sobrenatural de la grandeza de Dios y de la pequeñez del hombre. En esta modalidad está el alma tranquilita en su casa, ya lleva una vida, viene la contemplación infusa, ve aquella luz y Dios dice: obsérvame y obsérvate, y ve la distancia que hay entre yo, tu creador, y tú, mi criatura, y observa. No es tanto que Dios se exhiba, sino que el alma percibe la grandeza de Dios, la perfección suprema, la perfección, la sustancia divina. Obviamente no ve a Dios, pero ve bajo ese resplandor la grandeza de Dios y además ve su pequeñez. De tal manera que aunque se encuentra limpio de pecado y está en acto místico y está en estado de gracia, sabe que hubo pecado y lo que más desea es aventarse al infierno. Es también, esta modalidad tiene dos formas: de inmensa alegría y de inmensa tristeza. Inmensa alegría cuando sabe que ha hecho lo correcto, o No, por ver aquello. por verlo. Sí, nada que tenga que ver con él. Porque así tenga una vida llena de virtudes, un solo pecado merece el infierno. Y eso lo vamos a ver cuando veamos el purgatorio. El pecado más mínimo de todos los pecados merece el infierno y merece la aniquilación total del alma. Y el alma lo percibe y ve aquello tan grande. Entonces ve su pequeñez y le causa dolor, y ve aquella grandeza y le causa beneplácito, pero también ve la distancia, ¿sí? Y entonces estamos muy acostumbrados a ver a Dios aquí apenas ligeramente 3 centímetros arriba de uno, no, es enorme, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. Entonces percibe la sustancia divina infinita, ve al hombre finito y totalmente intrascendente, y además ve la enorme distancia entre ambos. Esta es entonces la modalidad de la prueba de Dios, ¿sí? Es el número 12. Cuando ya pasa la prueba del diablo, la prueba de Dios, viene la unión. Cuando el alma ya fue purificada a un nivel más alto, viene la unión. Todavía aquí en tierra, no estamos hablando del cielo ni del purgatorio, todavía no hay muerte, está el alma ya perfeccionada a cierto nivel, y entonces comienza a tener lazos
más profundos de unión con Dios. Entonces viene el número 13. Deseo sobrenatural de cumplir eternamente la voluntad de Dios. El alma, una vez que ya pasó por la prueba del diablo y por la prueba de Dios, lo que más quiere y desea y tiene como fin único y último cumplir la voluntad de Dios, sea la que ésta sea. Y entonces claramente puede ver la congruencia de las decisiones de Dios, puede ver los actos de Dios, las decisiones de Dios, lo que Dios da permiso a través de la misma ciencia de Dios y decir, la forma en la que está actuando Dios es la correcta y yo me alineo a esa forma de actuar de Dios y yo cumplo su voluntad por deseo. Entonces solo desea cumplir la voluntad de Dios para siempre, no importando las decisiones de Dios, no las cuestiona, sino que más bien las comienza a comprender en esta forma de actuar del don de temor de Dios. Número 13. Número 14. Renuncia sobrenatural, total y eterna a la tentación y el pecado. Allí ya el hombre, una vez que ya vivió el proceso de la prueba de Satanás, de la prueba de Dios, y ya entra este proceso, renuncia a él voluntariamente a decir, no volveré a pecar más. Tengo el auxilio de Dios, tengo la ayuda de Dios, y ya no hay cabida en pecado en mi alma, porque estoy unido a Dios, quiero ser su esposo, quiero ser su esposa, quiero mantenerme limpio para Él, y entonces el pecado ya no tendrá cabida en mí. Si no es Cristo el que Ándale. vive en mí. Sí. Ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Ándale, así me dices. Bueno. La tentación ya no tiene poder, la tentación ya no tiene poder, el pecado ya no existirá y se queda libre de todo mal. Ese es el punto número 14. Oye César, pero ¿por qué algunos hay teólogos dicen que, o igual, te dicen que mientras estemos en la tierra siempre vamos a, o sea, nadie puede liberarse del pecado? No, de la tentación. De la tentación. Bueno, yo lo he escuchado del pecado, de la tentación, la del pecado. No, en niveles altos de perfección, en donde Dios ya toma a esa alma, sí es presa de la tentación, pero no del pecado. Ya ves que Santa Teresa de Calcuta dice, bueno, mencionan sus 40 años de desierto que piensan que ya apareció todo, Sí. llegaban momentos en que ella se sentía totalmente, o sea, dudaba, así se dudaba de la existencia de Dios. Sí. Entonces, sería pecar contra el Espíritu Santo. No conozco bien la historia de ella, pero seguramente allí había estado de gracia profundo, el alma estaba en gracia, ¿sí? Y este es un tipo de prueba que vamos a ver después en otro de los dones, y se presenta esta forma, esta modalidad, ¿sí? Pero una vez que el alma ya es tomada por Dios, ya no hay camino atrás. Eso es un hecho, ¿sí? Bien. Ese fue el 14 entonces. Viene el 15, que es desprendimiento sobrenatural perfecto de todo lo creado. El hombre ya no quiere saber nada de esta vida. No le apetece comer, no le apetece dormir, no le apetece ningún tipo de beneplácito terrenal. Obviamente sigue teniendo actos de caridad para el prójimo, pero ya de manera de amor puro, orientado hacia el amor de Dios. Ya no le interesa la riqueza, ya no le interesa la pobreza, ya no le interesa la comodidad, ya no le interesa Dios, cumplir la voluntad de Dios y mantener su estado de gracia. Entonces renuncia por completo a todo lo mundano, a todo lo que tenga que ver con el mundo. No quiere decir que va a dejar de amar a su esposa, no, ahí hay un amor sustancial fuerte con su esposa, derivado del amor de Dios, o a sus hijos, o al prójimo, ¿sí? Pero sin apegos más. Ningún tipo de apego. Ningún tipo de apego. Entonces no importa el mundo, no se importa él mismo, solo le importa Dios. Este es el 15. El 16 viene uno que es hermoso. Si no lo alcanzan a leer, háganse para acá. Solo voy a leer 16.
contrición sustancial perfecta del pecado cometido. ¿Qué es contrición? Arrepentimiento, dolor, deseo de no haberlo cometido, deseo de enmienda, ¿sí? Pero a nivel no solamente moral, sino en la sustancia del alma. Es decir, el alma ya tiene como un atributo propio, una característica propia del alma, inherente al alma, la contrición. La contrición es una característica propia e inherente de esa alma. Entonces es la contrición sustancial perfecta de todo el pecado que se cometió. ¿Sí? Y punto números 17 y 18: se perfecciona la virtud de la esperanza y la virtud de la templanza. Porque el don del Espíritu Santo, el don de temor de Dios, tiene como objetivo final el perfeccionar la esperanza y el perfeccionar la virtud de la templanza, en torno a cumplir la voluntad de Dios. Pues estas son 18 maneras mediante las cuales opera el don del temor de Dios. Muy diferente a lo que uno cree por lo general lo que es el temor de Dios. Entonces el temor de Dios, en pocas palabras, es: Dios te aparta para Él. No quiere decir que no va a doler. Si Dios eligió para ti el horror al pecado, te aparta para Él, pero con dolor. Y si Él eligió para ti la contrición sustancial perfecta, pues te aparta para Él de manera sustancial, bonita y hermosa. Él definirá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora sí nos fuimos largos. ¿Alguna pregunta? Bueno, este es el don menor de todos, es el más imperfecto, así lo dominan los teólogos, y a partir de aquí en adelante vienen los otros dones en donde vamos a ir aumentando el nivel de perfección hasta llegar al nivel más alto de perfección, que es el don de sabiduría. Tienen el libro, léanlo, revísenlo. Voy a mandar preguntas para el chat. ¿Sí, doctor? Les voy a mandar las diapositivas. Pero si le pusiste. Sí, es que viene esto, a ver. Viene este. En esa última página sí viene. Sí, cierto. Esta gráfica está bonita, a ver, nomás así rápido. El triangulito de arriba es Dios, el azul. El amarillo es el alma. El verde es la prueba de la vida y del mundo. El rojo es la prueba del diablo. Y ahí vienen los 18 donde actúan. ¿Sí? Ahí con calmita. Mira, viejo, ven, te voy a explicar. En el nombre del Padre, del Hijo. Muchas gracias.